Hay padres que no saben lo que ha sido bueno ni lo que es bueno para ellos y en cambio están empeñados en decirles a sus hijos lo que es bueno y lo que es malo, como si fueran dictadores. Sí, ¿Sí? eso pasa. Yo siempre le digo a mis hijas que recuerden una frase que a mí me chocó y que es, uno dice cuando tiene 10 años, papá lo sabe todo. Cuando tiene 15 años, qué pesado es papá. Y a los 45 años dice, qué razón tenía papá. Eso nos ocurre a todos y les va a ocurrir a ellos también. O sea que muy probablemente las cosas que ellos encuentren absurdos ahora las comprenderán más adelante, lo cual no quita que no haya algunos padres muy pesados, que también los hay. Hablando de padres y de relaciones padres, hijos, esposo, esposa, usted sí habla, y pontifica alguna vez en algún libro, el síndrome de Rebeca, sobre la posesión que ejerce el amante que ya ha sido despechado, que ha sido desahuciado o que simplemente se ha ido, el separado o el divorciado, sobre su anterior cónyuge a la hora de condicionar la elección de nueva pareja. Explíquenos eso de forma que podamos entenderlo. A ver, si a mí era un tema que me interesaba, este es un libro que a mí particularmente me ha dado muchas satisfacciones, es un libro que se ha traducido, que se vende en Alemania, que se vende en otros países, y yo quería reflejar cómo, al igual que la sombra de los padres es muy importante en las personas, como por supuesto dijo Freud hace mucho tiempo, también el fantasma de un amor anterior, cuando uno ha tenido a alguien que ha sido muy importante en su vida, obviamente esa persona al desaparecer tiene que dejar algún rastro, ya sea bueno o malo, de alguna manera influencia las relaciones siguientes. Entonces yo lo que yo decía era, por eso se llama el síndrome de Rebeca, sí. Se llama Rebeca por la película, por la novela de Daphne du Maurier, sí. Que como usted recuerda es una mujer que se casa con un hombre que se ha quedado viudo, ¿no? El señor de Winter, aristócrata. Exacto. ¿Cómo se llama la ama de llaves? Se llama la señora Danvers. Danvers, muy bien. Adelante, premio y siga jugando. Bueno, pues entonces es vivir con la sombra de ese amor anterior, ¿no? ¿Y cómo se reacciona? Pues se reacciona muchas veces, hay gente que reacciona buscando el amor perdido, si usted se fija incluso en personas que conozcamos, Ronald Reagan, por ejemplo, sus dos mujeres son físicamente iguales, es como si hubiera querido repetir el modelo, es verdad, y eso de hecho le pasa a muchos hombres, ¿no? Una vez que una relación ha fracasado, busca una persona muy similar a la anterior, o por el contrario, y esto le suele ocurrir más a las mujeres, busca exactamente lo opuesto, ¿no? Es como decir, bueno, esto no fue bien, voy a buscar exactamente lo opuesto. En otros órdenes, en el político, dicen a veces la influencia del vencido sobre el vencedor. ¿Es así? Claro, es lo que usted está diciendo. Sí, yo creo que se puede decir eso mismo. Yo lo que quería reflejar es eso, es que cuando uno ha tenido una persona importante en su vida, aunque esa persona haya desaparecido de la vida inmediata, sigue influenciándonos para las relaciones siguientes. ¿Cómo? ¿Con mala uva? No. En la elección, o sea, nos influencia el momento de elegir una nueva pareja. Pero usted va más lejos. Usted dice que el ex lo que hace es obstaculizar la separación o el divorcio, desenterrar el hacha bélica y transformar lo que era amor en odio furibundo. ¿No me equivoco? Es no, eso, ¿no? Pero yo es lo que quería explicar. Ese es un caso, ¿no? De ese tipo de persona. No habla por usted, perdone la impertinencia. No, sinceramente no hablo por mí. No, yo lo que quería reflejar es otra cosa que yo creo que le ocurre a todo el mundo, porque esto podría ser un caso particular, ¿no? Pero lo que sí ocurre a todo el mundo es que todo el mundo que ha tenido una relación importante en su vida, esa relación influencia, ya sea para bien o para mal, en la relación siguiente. Y eso se refleja incluso a veces físicamente, como en el caso de buscar una persona similar, o por el contrario, de buscar una persona que es todo lo opuesto de lo que ha sido la pareja anterior. Me lo pone usted en bandeja. ¿Verdad que se lo he puesto facilísimo? Sí. Venga, dispare. Un momento, a ver si lo digo. ¿Qué ha obtenido usted en su matrimonio por lo civil en Viena que no obtuviera en su primera relación de pareja? Bueno. Hay que pensarlo. No, lo que pasa es que tampoco me gusta así hablar de temas tan personales. Yo diría que yo me casé demasiado joven y que entonces la ventaja que tienen los segundos matrimonios, hablando en general, yo pienso que todo el mundo que tenía un segundo matrimonio estará más o menos de acuerdo conmigo, es que uno es mucho más cauto y procura elegir algo que le va más a su forma de ser. O sea, no solamente se elige con el corazón, sino se elige también con la inteligencia.
Este programa se llama Cerca de ti y tiene la obligación periodística de acercarse un poquito. Ha visto usted que se aprieta pero no se ahoga, en todo caso ahogaremos luego. Ay, ay, ay. Hablemos de Carmen Posadas, volvamos a la escritora, a la mujer que ha hecho un esfuerzo para independizarse a través de la literatura. Hay quien no reconoce esa calidad literaria. Bueno, ¿Qué le replica usted? A ver, sí. yo es cierto que he escrito libros de consumo, digamos, ¿no? Y están aquí sobre la mesa, han sido libros que se han vendido mucho. Y muy bien. Y muy bien. Y por el contrario tengo otros libros, como puede ser este libro de cuentos cortos, que se llama Mi hermano salvo de otras mentiras, y lo que es la literatura infantil, que es otra faceta completamente distinta. ¿Por qué infantil? ¿Por qué escribe usted sobre todo género infantil? Empecé escribiendo para niños, de pura casualidad. O sea, yo no lo planeé así, sino ¿Por qué? que... Bueno, porque el primer libro que yo escribí cuando era muy pequeña, cuando tenía como 15 años, lo llevé a editar y me salió un libro de niños. Yo no lo hice a posta. ¿Le salió un cuento místico? Un cuento. Sí, es verdad, no lo quería decir. ¿Por qué no quería decirlo? Pues porque suena esto así como muy beato. Ah, sí, pues lo voy a decir 3 veces. Hizo un cuento místico, místico y místico. Y además, es usted muy creyente. Sí, yo soy una persona muy religiosa, eso sí es ¿De cierto. Para mí es muy importante. Que les preguntan, dígame personajes históricos, y empiezan siempre, Santa Teresa. Pues no diría yo que no. A mí Santa Teresa me interesa mucho, no solo la parte religiosa, sino que considero que es una gran escritora. Gran escritora. Vamos a escuchar a un buen escritor, a Michi Panero, a quien conocen bien los lectores de Diario 16, una persona que utiliza su ironía para hacerle esta pregunta. Tú, Carmen, creo que escribías desde pequeña y compaginas un poco ahora tu notoria afición intelectual con lo que se ha venido a llamar la jet set o la vida, digamos, de la alta sociedad. ¿O me equivoco? Oye, estas dos cosas son compaginables. Lees mucho mientras vas a fiestas. ¿Sí? Que si leo mucho cuando voy a fiestas, no, solo cuando voy a fiestas decididamente no leo, pero leo mucho, eso sí es verdad. Y es curioso que Michi haga esta pregunta porque yo le considero bastante más inteligente que todo eso. Yo creo que se puede compaginar. No, en el sentido, no, por supuesto que es inteligente. No, quiero decir que es una pregunta un tanto ingenua el pensar que no se puede compaginar una vida, digamos, frívola, para ponernos en el peor de los casos, con una vida intelectual. Yo creo que es una... ¿Sí? No, yo creo... Bueno, yo confieso que tengo una faceta frívola, de la cual no quiero renunciar, porque creo que es bastante importante en la vida. No reniega usted. Y tengo una faceta mucho más seria a la que no puedo renunciar. El señor Panero había hecho otra pregunta que por necesidades sinópticas de este programa no sale en pantalla, pero ya que usted se mete con él, yo le hago la pregunta. A ver, no me meto con él, que conste, no me meto con él. Conste que no se mete con él. La pregunta era si ha estado usted más influenciada por el nuevo periodismo americano, por el nuevo periodismo español o por los humoristas ingleses. El nuevo periodismo americano me interesa, pero hasta cierto punto. Creo que hay personajes que luego han pasado a la literatura, como puede ser Tom Wolfe, que es un personaje importante y que ha hecho un libro que a mí me interesó mucho. El nuevo periodismo español, en la literatura creo que no ha aportado gran cosa, francamente, y los humoristas ingleses han influenciado mucho. Por ejemplo, sí. Ya sé cuál me va a decir. Bueno, Woodhouse, supongo que estaba esperando que dijera eso, ¿no? Pero hay muchos más. Hombre, no sé si podríamos encuadrarle en eso, pero por ejemplo Oscar Wilde, que es un hombre que tiene una gran ironía y un gran sentido del humor, y muchos otros. Vamos a continuar con un pequeño respiro, habla un amigo suyo. Pero antes del respiro, pues vamos a la parte amarga, porque ese es un programa destinado a incordiar. No, solo preguntarle si es consciente, después de lo que hemos visto y leído de su obra y de su vida, si alguna parte de su éxito comercial, literario, si usted es consciente de que puede proceder, primero, de la cualidad de esposa de y la consiguiente aparición en este mundo multicolor de las revistas, y incluso, si usted me permite, de escándalos económicos como el de Ibercoper, en que se haya visto inmerso el señor Mariano Rubio. A ver, bueno, me alegro muchísimo de que haya esta pregunta. Vaya. Primero le voy a decir,
El libro mío más conocido, que es el de los yuppies, salió antes de que yo me casara. O sea que directamente no tiene absolutamente nada que ver con mi matrimonio, el éxito que tuvo ese libro. Luego yo tengo libros que están traducidos a muchos idiomas, al inglés, al alemán, al japonés, al danés, y le aseguro que ninguna de esas personas sabe con quién yo estoy casada. O sea que no creo que influya para nada. Lo que sí me ocurre es que me resulta bastante difícil el quitarme esta etiqueta un tanto superficial que da el salir en las revistas. O sea, para mí es bastante difícil el compaginar cómo me gustaría a mí llevar mi vida literaria, digamos, ¿no? Mis apariciones que tienen que ver con los libros y todo lo demás, cuando existe esa interferencia. Bueno, esa es una excelente oportunidad que le brinda el programa para puntualizar lo que usted desee. Vamos a prestar atención, le decía a un amigo suyo, se trata del subdirector del diario El Mundo, seguro que conoce usted su nombre, Manuel Hidalgo, cuando quiera. Carmen, como recordarás, nos conocimos cuando yo dirigía y presentaba en televisión aquel magazine por las tardes que se llamaba Tal Cual, no otro que se hizo después, sino el auténtico hace 5 años o por ahí. Tú habías sacado entonces uno de tus libros, El síndrome de Rebeca, y después nos volvimos a encontrar con ocasión de un guión, de un trabajo sobre una obra de Edgar Neville para la película Una mujer bajo la lluvia. Hicimos juntos el guión con Gerardo Vera. Yo te quería preguntar, ¿cómo te llevas con 3 mujeres? Con la mujer que realmente eres, con la mujer que tú quisieras ser y con la mujer que los demás creen que tú eres. Bueno, qué pregunta tan difícil, Manuel. Esta es tremenda, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo me llevo con la mujer que yo realmente soy? Me llevo bien, pero intento mejorar, como le decía antes, que estoy en la reforma permanente. Siempre hay cosas de mi carácter que intento reformar y hago un gran esfuerzo para reformarlo. Con la que el resto de la gente cree que soy, no me identifico para nada, porque es que realmente todo parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Pero le pesa lo que los demás puedan pensar? La mirada frívola que puedan poner en usted. Es inevitable, sí, claro que me pesa. Lo que pasa es que también se aprende a convivir con eso y de vez en cuando es divertido, ¿no? Porque de vez en cuando es divertido el aparecer o el hablar con una persona y que diga, ay va, pero si es que yo tenía otra imagen completamente distinta de ti. Eso es gratificante de cierto modo. ¿Y cuál me he quedado con una mujer? ¿Me falta una mujer? Lo que usted creía ser... la que soy, la que creo ser. La que los demás creen. Me falta con la que yo quisiera ser, ¿no? ¿Cómo me llevo con la que yo quisiera ser? Sí, claro. Pues con esa no me llevo, porque nunca llego a serlo, ¿no? Porque como antes le decía, estoy en la reforma permanente, supongo que alguna vez lo conseguiré. Estaba yo pensando en su Hyde y Jekyll y esas diferentes identidades, y estaba pensando en otra cosa. Quizá me haya visto usted ligeramente ausente. Ha dicho Manuel Hidalgo, el programa Tal Cual, el auténtico y que era el suyo. Yo no he entendido eso. Hay programas de televisión auténticos y otros falsos. ¿Este es falso? ¿Es auténtico? ¿El que hacía usted era semifalso? yo creo que eran todos de verdad. No, al que se refiere que debe haber habido dos programas con el mismo nombre y distintos. En cualquier caso, el suyo era anterior, pero... Ahí está, pero serían los dos auténticos, supongo. No, claro, no sé a cuál se refiere, la verdad. Vamos a seguir adelante. La opinión que tiene la editora es como la opinión de la mamá intelectual, supongo, en algún caso. Sí. ¿Cómo es su editora? Pues para empezar es muy amiga mía, Imelda. Es una persona a quien yo admiro mucho y a la que, aparte de tenerle mucho respeto, también la quiero. No, es cierto, me lo pregunta y lo tengo que contestar. Pero no le haga la pelota, porque, entre otras cosas, no le va a servir de nada. Ella tiene algún reproche que hacerle. Uy. A ver. Vamos a escuchar a Imelda Navajo. Pues yo creo, Carmen, que tú eres ese tipo de autores que en el fondo dan mucho trabajo a los editores, porque nunca se sabe dónde empieza la relación como amiga y acaba la de escritora, ¿no? Hombre, yo creo que en toda nuestra relación, desde hace 6 años en que tú empezaste a publicar en esta casa, pues las dos hemos aprendido mucho, y además una de las cosas más positivas que yo creo que ha habido entre la relación entre Temas de Hoy y tú como autora
ha sido que eres una persona, eres una autora que admite muy bien las sugerencias del editor, aunque en el fondo acabas haciendo siempre lo que quieres, ¿no? Y otra cosa importante, en realidad, además, yo creo que no solamente tu caso, sino el de otros autores de esta casa, es que la verdad es que das bastante trabajo, porque hay que estar constantemente diciéndote, Carmen, muy bien, esto lo has hecho de maravilla, tienes que continuar así, y en el fondo yo creo que eres una persona bastante disciplinada y, aunque, repito, yo creo que acabas siempre haciendo lo que te da la gana. A mí me gustaría preguntarte una cosa, Carmen, ¿cuál es tu mayor ambición como escritora? Bueno, mi mayor ambición como escritora es escribir una novela, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Sobre? Es una novela, bueno, un poco sátira social, porque a mí es lo que me divierte. Como siempre. Un retrato de sociedad. Retrato irónico. Sí, que es lo que me gusta. Pero por otro lado también es una historia de amor. Y es una novela que me está dando muchísimo trabajo y que me va a llevar mucho tiempo. Y por eso hace tiempo que no publico nada. Estoy con esta novela porque la quiero hacer muy, muy bien. Yo he tenido en mi carrera, hay gente que dice que he tomado atajos, es cierto, yo he tomado un atajo en el sentido de que he publicado libros de fácil lectura y todo lo demás, y en cierto modo eran pasos que yo necesitaba dar para llegar a esto. ¿Se siente usted ya madura como narradora, como novelista? Creo que sí. ¿Sí? Yo creo sí, porque aquellos como los franquistas cuando decían tenemos ánimo de apertura, pero no tenían apertura, tenían ánimos. Creo o sí. Sí, yo quizá nunca afirmo así muy rotundamente las cosas, ¿no? pero creo, sí, pienso que sí. Yo creo que escribir es un oficio, y es un oficio que yo he ido aprendiendo poco a poco y que sé un poco más de lo que sabía cuando empecé. A propósito del franquismo, ¿por qué es usted? No ponga esa cara. No, es que le tengo miedo. Eso es de lo que se trataba desde hace un ratito. ¿Por qué es tan indulgente y tan condescendiente con la dictadura de Franco? No es cierto. Sí. No, yo Tengo la pienso prueba. que no. A ver, Dígame usted por qué no. No, no es cierto. Dígame por qué. No, yo lo que pasa es que a mí lo que me ocurre es que yo soy extranjera, para empezar. Yo no soy española. Bueno, ¿usted entonces, tiene la doble nacionalidad? Sí, sí, lo que pasa es que de nacimiento soy uruguaya. Sí. Entonces, yo creo que en España tiende a haber dos posturas muy rígidas con respecto a lo que fue la figura de Franco. Hay o los partidarios o los detractores, y además muy claramente definidos. Yo no me considero ni uno del otro porque precisamente lo he vivido desde fuera. A mí nunca ha sido algo... Yo sí viví una parte de la época de Franco aquí, pero nunca lo he vivido en un bando, ¿no? La frase es que era una dictadura blanda, si exceptuamos los años que siguieron a la guerra, manejada desde las alturas por un personaje senil al que sus propios ministros no le hacían caso. Era una dictadura blanda y no había que meterse con ella, y punto. Lo que pasa que eso es un... Está sacado no está sacado de contexto. Es una cita de alguien. Ahora no le podría decir de quién. Es alguien Está que yo publicado cito. en la revista Panorama el 6 del mes 5 del año 91. Sí, probablemente sea algo que está tomado de mi libro Quién te ha visto y quién te ve. Lo que pasa es que no le puedo decir de quién es la cita porque no lo recuerdo, pero no son palabras mías. Yo tengo mucho cuidado de no dar opiniones propias. Hablaremos de ese libro de Quién te ha visto y quién te ve, sobre los idealistas que luego se han hecho materialistas. Vamos antes a examinar una parte importante de su vida, que es su matrimonio actual. ¿Cuándo fue hecha esa foto? Esta foto está hecha hace dos años, una cosa así, en Chile. Un viaje que hicimos, un viaje de trabajo de mi marido, que fuimos a Chile. Bueno, me voy a poner imposible, vamos a ver. Su marido, banquero. A un banquero uno le imagina el amor profesional por el dinero. ¿Usted se reclama más etérea, más intelectual? ¿Sí? Él tiene 62 años, usted tiene 40. Dígame usted, cuando la edad une menos o no puede unir todo lo que uno quisiera, ¿cuál es el tronco, el núcleo vertebral de su actual unión? Bueno, yo creo que la edad esto es un tópico espantoso, pero es la realidad, no es importante en las relaciones, lo que es importante son las afinidades, y nosotros tenemos muchas. ¿Le interesa a usted la economía? No entiendo ni palote de economía, no entiendo nada. ¿De qué se habla en casa de un exbanquero? Por ejemplo, ¿se habla más de política monetaria, de golpes de moneda, de monetarismo o de paro, o de nada de eso?
No, en realidad de paro y de cosas así de que tengan que ver directamente con la economía, Sí. yo algunas veces le pregunto a Mariano qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro porque no entiendo nada. Lo que hablamos nosotros más es de cosas que nos gustan a los dos, ¿no? Como puede ser un libro que algunas veces leemos juntos o comentamos. O... ¿Leen ustedes juntos en voz alta? Sí, eso es una cosa que yo Qué hacía. bello. A mí me gusta mucho, lo hacíamos en casa con mi padre. Quizá Su por padre, eso. que también, según tengo entendido, era profesor de literatura. Mi padre en una época fue profesor de Diplomático, literatura, sí, por vocación. Sí. Mi padre es un enamorado de la literatura y en una época cuando era muy, muy joven dedicó unos años de su vida a eso. Y entonces siempre hemos leído en voz alta en casa. Ajá. Y yo lo he instaurado también en mi familia ahora. Y lo hacemos con mi marido y también lo hago con mis hijas. ¿El poder o el dinero? ¿Qué me gusta más? ¿Qué le ¿Qué me interesa interesa más? El dinero yo nunca le he tenido mucho apego. Comprendo que es un error, comprendo que hay que tenerle apego al dinero. Pero yo no se lo tengo, y es un error. Y el poder me resulta más interesante desde el punto de vista intelectual. Explíquenlo un poco más. Los mecanismos psicológicos que hacen que una persona se interese por el poder. ¿El poder influir sobre las personas? No No. el poder para ejercerlo yo, sino Ya. el poder para estudiarlo, ¿no? O sea, por qué determinado personaje, y eso en la historia es bastante curioso, por qué personajes incluso muy ridículos físicamente, como puede ser Hitler o como puede ser Mussolini, de repente atraen a las masas de ese modo. Me interesa desde el punto de vista intelectual el poder, creo que es una cosa interesante estudiar. El vivir con una autoridad monetaria, por cierto, ¿qué hace su marido Bueno. actualmente? ¿Qué hace? Él no puede todavía... Sí, sí, él no puede todavía trabajar en nada que esté Sí. relacionado con banca. durante 2 años, ¿no? Durante 2 lleva años, uno ya. eso es. Y entonces hace distintas cosas, asesora a países sobre temas concretos, hace estudios económicos sobre distintas cosas. Y yo creo que hace lo que le gusta, que es lo importante. Lo que le gusta es Sí. influir No influir, no, pero No. trabajar en lo que a él le gusta, que es precisamente eso, ¿no? los números. Cuando uno le dice eso de que las personas que han ocupado cargos así tienen información privilegiada, ¿a usted le cambia la cara? Es curioso porque todo el mundo tiende a pensar que Sí. existen muchas conjuras y que existen manos negras y todo lo demás. Yo mi experiencia en lo que he visto tanto de niña en casa de mis padres o ahora que estoy casada, de cosas que tengan que ver con el poder o con las personas que mandan y todo lo demás, es que todo es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, no existen las conjuras son muy difíciles en el sentido de que es prácticamente imposible que nadie se vaya de la boca, que nadie cuente, Yeah. con lo cual es muy difícil y esa es mi experiencia con haber estado cerca de personas así, es mentira. Quiero pedirle su opinión sobre 2 momentos muy concretos. Su opinión como señora de Mariano Rubio y le ruego que acepte este peaje. El primero es cuando sucede la oleada de acusaciones por el caso Ibercorp, el problema de la anomalía en la compraventa, según tengo entendido, de las acciones en que su marido era titular, uno de los titulares. Anomalía no, que se pusieron, que en la identidad esta pusieron su nombre con unas iniciales, de la cual él no tenía absolutamente En nada todo que ver. caso, presuntas irregularidades en Bien, compraventa bueno, de sí. títulos, etc. ¿Cómo le afecta eso a su vida privada? Es muy desagradable el verse juzgado y condenado cuando ni siquiera se le ha oído a uno, ¿no? Yo creo que eso es lo que es bastante trágico de la prensa hoy día y que lo ha sufrido muchas personas y que yo creo que es lamentable en el sentido de que también le resta mucha credibilidad a la prensa, ¿no? El pensar de que un periódico o Sí. una publicación, por el mero hecho de vender, pueda juzgar y condenar o levantar un escándalo que no tiene ningún fundamento simplemente por ganar dinero. Ese es el libro, uno de los libros que supongo que se hicieron sobre el caso. Me interesaría también saber, cuando luego, en el acto del relevo, el presidente del gobierno tiene frases muy estimulantes para don Mariano Rubio. Le dice, ha sido usted un gran servidor del público, honesto consigo mismo. Ese espaldarazo moral, ¿qué significa para usted y para su marido?
Hombre, naturalmente es muy importante porque cuando uno está siendo de alguna manera cuestionado precisamente en su integridad y en las cosas que más se ha tenido cuidado de que nunca pudiera ser cuestionado, ¿no? O sea, realmente es muy duro que a uno le acusen de cosas que precisamente ha tenido mucho cuidado nunca en cometer. Pues entonces es muy importante que alguien como el presidente del gobierno salga a decir las cosas como son. ¿Resarce, compensa, equilibra todas las insatisfacciones anteriores? Hombre, calumnia que algo queda, ¿no? Pero la herida está cerrada. Sí, yo creo que al final el tiempo pone todo en su sitio, al final se sabe cómo son las cosas en realidad. Lo que pasa es que en el momento cuando se está viviendo es muy duro porque ni siquiera uno tiene la capacidad de defenderse. ¿Recuerda algo del día en que dimitió su marido? No, él no dimitió. Él no dimitió. ¿Puso su cargo a disposición del gobierno? Ah, sí. Digámoslo así. Sí, bueno, pero en fin, ¿Qué luego cara continuó tenía hasta el aquel día? final. ¿Qué recuerda? ¿Alguna frase? ¿Algún sentimiento? No, no puedo decir que recuerde nada en concreto. Eran muchos acontecimientos que tenían lugar al mismo tiempo y que los íbamos viviendo muy deprisa. Yo creo que lo que queda, si yo tuviera que decir qué sentimiento queda de toda aquella época, es un sentimiento de impotencia, el estar completamente incapacitado de defenderse contra una injusticia. Sobre todo para usted, porque ha dicho que en este país hay un exceso de materialismo, una saturación materialista, y que volveremos a soñar muy pronto, ha dicho usted, con el Che Guevara. Se le ha ido un poco la mano en todo eso, ¿no? O no, con alguien parecido. Con alguien parecido, usted es muy, perdone, no es tan de izquierdas, iba a decir muy de derecha, no es tan de izquierdas para decir eso. Yo la verdad es que no sé muy bien de qué soy. He dicho que no es tan de izquierdas ahora. No sé bien de qué soy. Pero lo que sí creo es que los 80 fueron unos años de un materialismo exacerbado y llevado ya al ridículo, ¿no? Y una escala de valores verdaderamente absurda, ¿no? Realmente era mucho más importante la forma que el fondo, y sin ir más lejos se nota mucho en el tipo de personaje que se ensalzó en los años 80, ¿no? Y que todavía están en el candelero. Reflejan mucho lo que eran los valores de esa sociedad. Yo creo que los 90 han venido las vacas flacas y por ende los valores van a volver mucho más a los valores reales o a lo que deberían ser los valores reales. Yo no creo que volvamos al Che Guevara, porque el Che Guevara es un personaje que tuvo su momento, pero sí creo que volveremos a los valores, a valorar otras cosas más idealistas. Sí. ¿Talento o prestigio, Carmen? ¿Qué va antes? ¿Qué prefiero? Sí. El talento, por supuesto. El talento. Gracias por su sinceridad. Dice Carmen Posadas que de la misma forma que uno cuando se separa o se divorcia sigue siendo un poco prisionero del cónyuge anterior y que se divorcia como si cometiera un pecado, nosotros nos sentimos prisioneros de su personalidad. Sabemos que en algún momento ha pasado una tensión. ¿Amable o poco amable? No, ha sido usted mejor de lo que yo esperaba. Eso no es ningún piropo. Nos volveremos a ver en la segunda cadena aquí desde Sant Cugat, en Cerca de Ti, evidentemente con nuestro dromedario y con otro invitado. Feliz semana, amigos y amigas. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo anda el sábado? Seguro que a partir de ahora aún mucho mejor. Nadie, lo que se dice, nadie se ha acercado a nuestra invitada de verdad hasta la fecha de hoy. Nadie. Ella es, nombre, Carmen Posadas Mañé, o de Posadas, que uno todavía no se aclara. Profesión, escritora, una veintena de libros en el mercado, literatura de consumo, por ejemplo, como esta, y algunos de sus libros traducidos incluso al japonés. Hay, sin embargo, quien discute la cualidad de escritora de nuestra invitada. Nadie discute, sin embargo, que tiene 2 hijas, que ha tenido 2 matrimonios, el segundo de los cuales con un personaje al que ustedes deben conocer, don Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España. Ella dice que el dinero no la ha movido jamás, aunque el dinero es importante. Hablaremos también del amor al dinero y de otros amores. De momento, bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Nos dejará que nos acerquemos a usted? Claro que sí, para eso estoy aquí. ¿Está asustada? No. Para que vea que este programa va a ser de momento muy dulce con usted, este programa, luego será amargo, luego será ácido. Tengo el ladino placer de obsequiarle ¿Pero qué es esto? esta deliciosa pluma
De chocolate, porque sé que el Qué bueno, chocolate me es su gusta pasión. mucho, sí. ¿Sí? ¿Sí? Es verdad. ¿Me invitará? Bueno, qué buena idea. Toda para usted. Es un Sí. regalo tan calculador, créame. Está muy Tan todo interesado. pensado, ¿verdad? Sí. Tiene una pinta buenísima. Bueno, empecemos el Vía Crucis. Estoy desolado con una frase suya. A ver. Usted dijo hace 2 años que mentir es la única manera de decir la verdad. ¿Es cierto? Usted dijo eso. Y añadió, al ponerte un antifaz te sientes más libre para actuar. Pues qué bien. Es verdad, es un truco, como Es otro un cualquiera, y truco. sobre todo un truco que se usa mucho en la literatura. Yo creo que en la literatura, por ejemplo, es muy difícil la autobiografía, por lo menos para mí sería prácticamente imposible. En cambio, poner sentimientos en boca de otros personajes es la única manera de poderse confesar. Entonces uno está mintiendo y al mismo tiempo está diciendo la verdad. Para que usted pueda mentirme con su conciencia tranquila, Sí. y yo le doy el antifaz. Si usted me miente, haga el favor de No. ponérselo. Si me dice verdades a medias, póngase usted Me el gustaría... medio ojo. Aquí me falló usted, porque yo quería de esos que se sujetan así, ¿usted sabe? Bueno, yo como los fallo mucho. impertinentes. Al natural fallo bastante. Queda mejor así, Tendría que ¿verdad? sujetarse con algo. Con un palito. Yo no sé si podemos tener algún Pero bueno, sujetador. lo tengo a mano, ¿eh? Lo Si en tengo a algún mano y si- lo usaré. Si en algún momento del programa ven ustedes que aparece algún sujetador de antifaces, es que contamos con los medios para ello. Otra frase suya, a pesar de que todos nos pasamos la vida fingiendo, dice usted, ¿le gusta a usted fingir? Es que hay que dejarlo claro para empezar la entrevista con garantía. A ver, no, a mí no me gusta fingir y en realidad se me da muy mal. Creo que es bastante útil en la vida, ¿eh? Y ¿Sí? que es necesario. Pero yo personalmente sé mentir muy mal, me pillan siempre. Espero pillarla infragante. Dice, A ver. a pesar de que nos pasamos la vida intentando parecer algo que no somos, hay un momento en que mostramos nuestro verdadero yo, que es el instante de la elección amorosa. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente esas palabras no son mías, sino que son de Ortega y Gasset, que yo las cito en un libro mío. Sí. Pero eso dice Ortega y Gasset, que todo el mundo se descubre por la pareja que elige. Entonces, Yo- que el amor no es tan arbitrario como todos pensamos. De su pareja, solo me atrevo a presumir de su elección amorosa, tanto la primera vez que usted se casó con un agente de cambio y bolsa, la segunda con un director de Banco de España, presumo su predilección por los licenciados en ciencias económicas. No, pero claro, usted lo conocí, entonces esa es una apreciación así un poco superficial, Sí. digamos. Luego veremos los estratos Ahí está. culturales y sentimentales Ahí que, está. que forman el contexto. Carmen Posadas. ¿Posadas o de Posadas? No, yo me llamo de Posadas. De Posadas. Carmen de Posadas. Lo que pasa es que normalmente me llamo a mí misma Carmen Posadas, pero en realidad, bueno, porque el nombre es Carmen de Posadas. Yo soy sudamericana, yo soy uruguaya, y yo no sé si hay un poco esa manía afrancesada en Sudamérica de poner de, y entonces el nombre en realidad es de Posadas, No pero será- yo no lo uso, me llamo Carmen Posadas. ¿No tendrá usted un complejo aristocrático? Yo supongo que los sudamericanos, no ahora, ¿no? Ahora ya hemos superado un poco eso, pero en su momento, sí, las familias antiguas del Uruguay, de la Argentina y todo eso sí tenían un poco una manía así de emular a los aristócratas europeos, sí. Posadas es más obrero, con comillas, si usted me permite el ¿Por qué no? elementalismo. Claro que sí. ¿La llamo Posadas o de Posadas? Posadas, Posadas. Posadas. Y una pluma. ¿Qué significa esta pluma con que usted ha querido animarnos la tarde-noche? A ver, esta la he traído porque es una pluma con la que yo escribí antes. Ahora no, porque resulta bastante incómodo escribir con pluma y usted va a ver que no tiene tinta siquiera. O sea que no... Ya le he hecho trampa. no Te pensaba ir a hacer... usted. Ya. Sí, pero cuando empecé tenía bastantes manías y una de las manías era escribir con pluma. ¿Se considera usted, creo, una escritora primitiva? Sí, para Por la empezar, pluma. Sí, es verdad. Escribo a mano, no sé escribir directamente en el ordenador, aunque luego lo paso. Tengo bastantes manías, tengo que escribir con un tipo de... Ahora ya uso rotulador, pero antes tenía que escribir con pluma. Tengo que escribir con un rotulador? blog que se abre así y que no se abra así. ¿Por qué? Manías. Ya. Comer manzanas, yo qué sé, una cantidad de tonterías. ¿Manzanas? ¿De qué página a qué página que comen manzanas? No, tenerlas ahí a mano, ¿no? Que se viene un atasco, un momento difícil. ¿Y qué puedo más? comer más. Después, ¿qué más? Tomar té, pero en fin, eso ya no es tan raro, ¿no? ¿Tomarte antes o después Todo el tiempo, del acto de escribir? todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y es usted perezosa? Horriblemente. Me refiero a que le cuesta
ponerse a escribir, puede estar buscando pretextos para no sentarse. Siempre se me ocurre alguna buena idea, o tengo que llamar por teléfono, o tengo que hablar con alguien, o tengo que hacer una cosa que se me ha olvidado. Cualquier excusa es buena para retrasar el momento de escribir. Pero yo creo, déjeme que le diga una teoría, que la gente perezosa al final acaba haciendo muchas cosas, porque está todo el tiempo intentando superar ese lastre natural que tenemos, y entonces al final la gente perezosa yo creo que hacemos bastantes cosas. Dicen usted que es un poco veleta, un poco como aquellas mariposas que van posándose de flor en flor y enseguida se aburren de las cosas que les gustan. Sí, ese es un error que trato de subsanar. A mí el problema que tengo es que me interesa todo. Yo soy una persona muy curiosa. Dispersa. Me interesa absolutamente todo. Y entonces, claro, si uno le interesa todo, al final no se acaba centrando en nada. Entonces ahora estoy en la reforma de mi carácter. Estoy intentando concentrarme en las cosas que verdaderamente haciendo obras, importan. Ha levantado el pavimento psicológico. Sí, he puesto aquí un andamiaje y estoy arreglando algunas cosas de mi carácter. ¿Eso es la crisis de los 40? ¿O? ¿Contamos? Sí, ¿O no sí, tiene nada que he ver? cumplido 40 este año, ha sido un momento así complicado. Pero me refiero que está reformando su carácter, eso suena muy fuerte. Bueno, yo estoy siempre en la reforma de mi carácter, porque siempre ha habido cosas que he querido cambiar. Sobre todo cosas que me resultan incómodas para mi forma de ser. Por ejemplo, ser muy tímida, que es un incordio en la vida. Y Sobre entonces, todo si una es señora D. ¿Tiene usted complejo de señora D? No. Complejo no, en absoluto. Estoy muy contenta de ser señora D. Lo que pasa es que la timidez es un lastre para todo, no por ser señora D, sino en general en la vida, porque uno es muy mal interpretado por ser tímido. Al final la gente cree que uno es muy antipático. Sí, dicen que hay gente que la odia a usted porque no puede encasillarla. Sí, eso lo he leído, y además lo he leído porque lo ha dicho usted. No me lo niegue. Ah, bueno, eso sí. Yo creo que la gente tiende a simplificar, ¿no? Y tiende a etiquetar a las personas y decir, pues fulanita es así, menganita es asao y no sé cuánto. Y yo la verdad es que soy bastante difícil de etiquetar porque tengo unos intereses muy distintos unos de otros, entonces quizás sí. Es usted difícil de etiquetar, pero vamos a lograr conocerla. Nos llevamos el antifaz por si usted me miente. Venga, nos llevamos el libro por si hay que sacar alguna frase perversa. No nos llevamos la pluma porque si no escribe, ¿para qué? La dejamos. La dejamos, se la damos a Trecho. Seguimos esperando ¿Y el nos sujetador vamos? del antifaz y le doy el chocolate hasta antes ¿Se lo de que puedo se comer deshaga. o no? Espero que me invite. Sí. Vamos a conocerla a través de las imágenes. Va usted a ver imágenes, algunas un incordio y otras imágenes agradables. A ver. Siéntese, por favor. Estábamos en aquel punto de la conversación en que usted se inspiraba y para rematar un poco ese concepto, vamos a situarnos en un día de su vida, un día cualquiera, y veamos lo que hace una escritora. Venga. ¿Se inspira usted en las zonas verdes? A mí me gusta mucho el verde. Yo nací en Uruguay, en una quinta, así que llaman las quintas, que había muchos árboles y mucho verde. Entonces siempre que puedo voy al jardín botánico que está cerca de mi casa. ¿La música le suena? Son los Beatles. Sí, se lo hemos dedicado porque sabemos que usted es amante de la música de los Beatles, del pop de Liverpool. Sí, es verdad. Me gusta mucho. ¿Siempre problemas de agenda y de tiempo? Sí, yo soy bastante maniática del tiempo. Es una Aquí tontería. vemos. Uy, Esta es mi hija Sofía. ¿qué edad Esta es mi tiene? hija Sofía que tiene 18 años. Y que va a estudiar medicina, Y según que ha tengo empezado medicina justamente hace unos días, hace muy pocos días. Y aquí estamos jugando a un juego que nos gusta mucho, que es jugar al Scrabble. Al entendido. Intellect se llama. Literario. Es hacer palabras. Sí, nos divierte mucho. Me gana Sofía siempre, debo decir. Ah, mira. Esto es presentando un programa de televisión. Hace años ya. Aquí con Carlos Barral. Me hace mucha ilusión recordar este tiempo. ¿Puede decir el nombre del programa? No tenga usted vergüenza. Sí, se llama Entre Líneas y lo hicimos en el año 88. Hace ya 5 años de esto, sí. Un programa de libros. ¿Qué le dio la televisión? Pues la verdad es que me dio muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque estuve haciendo el programa solamente 2 o 3 meses, una cosa así.
y las personas que responsables de televisión en ese momento no querían que yo hiciera televisión y la verdad es que lo hice solamente dos meses, una cosa así. Estuve muy contenta de la experiencia, se dobló la audiencia, no es que fuera enorme, pero se consiguió doblar la audiencia, lo cual era un éxito. Y a mí me interesó mucho porque era un programa de libros. En otras ocasiones me han ofrecido programas de televisión y nunca he querido aceptar. Este lo hice porque era sobre literatura. Hemos visto a su hija, usted tiene 2 hijas, Jimena, la pequeña, ¿qué edad tiene? Jimena tiene 15 y Sofía, que es la que ha salido antes, tiene 18. Hijas de su primer matrimonio, usted se casó en Moscú. Yo me casé en Moscú, sí. Y dicen que fue un acontecimiento social inigualable. Bueno, la verdad es que fue una boda muy curiosa porque en aquella época no había relaciones entre España y la Unión Soviética. Y entonces mi madre, que es muy organizadora y tal y cual, decidió que por qué no nos casábamos en Rusia. Sí. Y fue a pedirle al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, a pedirle permiso para casarnos en una iglesia ortodoxa porque las iglesias católicas no le habían gustado ninguna, le parecían todas bastante feas. Entonces hizo una boda ecuménica, la primera boda ecuménica que se celebró en el mundo, en realidad fue la mía, curiosamente. Y es muy divertido porque tengo recortes de los más insólitos, tengo un recorte del diario de Hong Kong y bueno, del Herald Tribune, de todo tipo de periódicos, porque fue una boda muy rara, es la primera vez que se celebraba una boda católica en una iglesia ortodoxa, sí, y a más, que dicen aquí, en Moscú. ¿Por esnovismo o por lo emprendedora que era mamá? Por lo emprendedora que era mamá y porque en ese momento mi padre era embajador en Moscú. La boda pudo acabar en una tragedia descomunal. Sí, la verdad es que eso fue curioso porque al día siguiente de la boda estaba previsto que los invitados fueran un viaje a Leningrado. Sí. En todo el avión, vamos, prácticamente todo el avión estaba acogido por los invitados de la boda. Y entonces resulta que se habían quedado hasta muy tarde, todos se habían acostado tardísimo, estaban cansados. La cuestión es que llegaron tarde al aeropuerto, no pudieron coger ese avión y ese avión se cayó. Se hubieran muerto todos. ¿Qué queda de aquel primer matrimonio? Quedan mis 2 hijas, quedan 10 años de matrimonio, que realmente fueron una época importante de mi vida, y yo nunca me arrepiento de nada, o sea que... ¿Se volvería usted a casar a los 19 años hipotéticos si volvieran en una iglesia moscovita? Sí, yo de todas maneras no recomendaría a nadie que se case tan joven, yo creo que hay otras cosas que hacer antes de casarse, pero yo no me arrepiento de haberme casado. Usted conoció el Moscú de Leonidas Brezhnev, la época llamada del estancamiento, y lo vivió. Sí, mi padre estuvo embajador desde el año 72 al 76. En aquella época, a mí lo que más me sorprendió, yo volví a la Unión Soviética después de muchos años, volví en el año 89, justo antes de la caída del muro, a hacer una entrevista para el diario ABC, un reportaje sobre Moscú. Y era realmente muy curioso porque es que no había cambiado nada, o sea, se les había parado el reloj. Era una sensación muy extraña. ¿Y ahora mismo? Hombre, en aquella época, en el 89, cuando yo estuve, había empezado la perestroika, había síntomas de que la gente empezaba a hablar más libremente, porque yo recuerdo, por ejemplo, anécdotas de la época que estaba mi padre, bueno, que estábamos espiados por todos lados. Me acuerdo, por ejemplo, cuando la boda mía, ahí está todo centralizado, todos los servicios, ¿no? Y entonces cuando había que arreglar la casa, porque iba a ser la boda en breve, y estaba todo sin arreglar, y no venía ni el carpintero, ni el fontanero, no había nada, y mi madre estaba absolutamente desesperada. Entonces la secretaria de la embajada le dijo: mire señora, ha llegado, este es un momento tremendo, no vamos a tener que tomar una decisión muy drástica, nos vamos a sentar en el comedor a hablar usted y yo. Y mi madre dijo: bueno, no sé qué vamos a solucionar con eso. Sí, usted y yo nos vamos a sentar en el comedor, que por lo visto era donde estaban los micrófonos más afinados. Y entonces mi madre empezó a decir: verdaderamente, con lo que a mí me gusta este país y con lo estupendamente que nos están tratando en la Unión Soviética, cuánto siento que no me solucionen el problema. Tengo una hija que se casa dentro de un mes y aquí no viene ni un pintor, ni un carpintero, ni nada. Y estuvo un rato hablando así y al día siguiente vinieron todos. Esto que parece una broma es verdad. La sección de enlaces del KGB, departamento el UPDK, que se llamaba. Sí. ¿Tiene usted curiosidad por lo que puede decir su hermana Dolores ahora mismo? A ver qué va a decir. Habla de una debilidad suya sobre la que quiero incidir profundamente. ¿Y te acuerdas cuando éramos pequeñas que siempre decías que no querías crecer, que no querías dejar de ser niña?
Y sobre todo que no te querías hacer vieja. Decías que había que morirse antes de los 30 años. Dime, por ejemplo, ¿qué piensas de la vida después de los 30 años? Si vale la pena o no, si estás contenta. Es gracioso porque es verdad, yo siempre decía cuando era pequeña que me quería morir joven. Todavía sigo pensando que no me gustaría llegar a vieja, lo cual no quiere decir... Dígalo claro, ¿tiene usted pánico a envejecer? Que me consta, que lo sé. Es verdad. Sí, no me gusta mucho la idea. Pero en fin, lo he retrasado. De todas maneras, es verdad que cuando yo era pequeña decía los 30, ahora lo he retrasado un poco. Sin el menor ánimo de entrar de una manera brusca en su vida privada, dígame usted si ve, no se trata de lícito o no, sino si ve algo lógico, que una persona retrase el envejecimiento acudiendo a consultas médicas para que a uno les tire la piel o le cambie las células, esas cosas. Lícito sí. ¿Por qué no? Lo que pasa es que yo creo que se puede hacer trampas al tiempo, pero hasta cierto punto, ¿no? Llega un momento que uno se vuelve una persona casi grotesca, ¿no? Cuando se llega... conozco casos de gente que se ha hecho 2 o 3 veces la cirugía estética y al final, no solo porque parezcan una máscara, sino porque se convierten en seres patéticos. Yo creo que se puede hacer trampas al tiempo, pero hasta cierto punto. ¿Pertenece usted a la gente guapa, a lo que llaman gente guapa, la literatura más moderna? Escribe usted libros para gente guapa, sobre gente guapa, de una sociedad en la que su marido era accionista, llamaban también el banco de la gente guapa. Esta gente guapa de cuerpos a veces tan imposibles, no excluye que las personas que no son perfectas y guapas tengan un lugar adecuado. No entendí bien. Sí. No es ¿Cómo? una sociedad para viejas, ni para viejos, la que estamos viviendo ahora mismo. Hombre, yo creo que ahora hay como un culto a la juventud, es obvio, ¿no? Y se ve en la publicidad, y se ve en la televisión, y se ve en el cine y todo lo demás. Yo me imagino que eso tendrá que caer por su propio peso porque creo que la población europea, sin ir más lejos, se está envejeciendo. Cada vez va a haber más personas de edad y dentro de 10 o 15 años la población de personas de más de 60 años va a ser enorme, o sea que seguramente eso caerá por su propio peso. Habría que hacer una llamada urgente entonces a construir menos guarderías y muchos más establecimientos para personas mayores. Sí, y además yo creo que las personas mayores, aparte de vivir más, viven mejor. He oído que, por ejemplo, en Estados Unidos una de las revistas de más éxito está dedicada precisamente a gente de más de 65 años, ¿no? Y que tiene un nombre curioso, a ver si me acuerdo cómo se llama. Se dice, ahora me toca a mí, se llama, algo así, ahora me toca a mí. Y está muy bien esa actitud, ¿no? Me parece bien, la gente que ya ha cumplido con su deber en la vida, ya ha situado a su familia, ha cumplido su trabajo, etcétera, etcétera, y ahora me toca. Se ve usted una chica de oro en el futuro, con perdón. Yo le digo que a mí no me gustaría vivir muchos años. No lo digo por el dinero, podría decirlo, pero no. No, a mí personalmente no me gustaría vivir muchos años, pero en fin, es una inquietud que todo el mundo tiene, todo el mundo en general, a quien se le pregunte le gustaría llegar a viejo, y me parece bien y que me parece que se haga lo más dignamente posible. Por cierto, hablando de oro, permíteme usted, ¿tiene usted cambio de 10.000 pesetas? ¿Qué fallo? Pues no tengo. Pero bueno, la esposa del exgobernador del Banco de España no puede darme cambio de 10.000 pesetas. No sé, pero eso va incluido en mi personalidad, tengo que tener cambio de 10.000 pesetas. ¿Lleva usted, digo, para ir preparada para otra vez? ¿Lleva usted mucho dinero en el bolsillo generalmente? No. En general suelo llevar bastante poco dinero. ¿Y es usted prudente y contenida en el gasto como manda la austeridad del contexto? Yo creo que sí, no solo porque lo manda la austeridad del contexto, sino que es la forma en que me han educado, o sea que eso lo llevo bastante dentro. ¿Y de qué forma educa usted a sus hijas? Vamos a ver algo de su hija. A ver. Su hija mayor, la que va a estudiar medicina, quiere decir algo a mamá esta noche. La mayor cara de sorpresa que te he visto poner jamás fue cuando a los 8 años te pedí si podías salir a merendar con un niño. Me preguntaste toda asustada si éramos novios. Te dije que sí, pero que daba igual porque yo hasta los 10 años no me casaba. Bueno, pues ahora quisiera saber qué cara vas a poner cuando te pida si puedo hacer un curso de parapente que me ha regalado el tío por mi cumpleaños. A ver qué te parece. Esto es un golpe bajo, porque esto de pedirlo en público es para que yo diga que sí. Sofía Ruiz es maravillosa, si me permite decirlo, tiene una ironía que encaja. Es una niña muy inteligente, sí que lo es. Pues no, Sofía, lo siento muchísimo, pero no puedes hacer este curso de parapente. Es que mi hermano le había prometido, como ha cumplido 18 años, hacerle un regalo, y ella pidió este curso de parapente, pero a mí me da un poco de miedo. Ya lo discutiremos luego, ¿eh, Sofía? ¿Cuál es su deporte?
¿Cuál es mi deporte? A mí me gustan mucho las motos. Me encantan las motos. Lo que pasa es que en mi casa no me dejan tener moto. ¿Son también peligrosas? Sí. Lo que pasa es que yo soy una persona bastante prudente en general. Ya. O sea que no ¿En me todo? gusta ir haciendo el loco. ¿En todo? Sí, en todo. Soy bastante prudente. Peligrosa es la moto, pero más peligrosa es esta preciosa bombonera del programa, donde hay solo una pregunta, no hay posibilidad de Qué esquivar. miedo. La mano tampoco es inocente, la pregunta es capciosa y realmente molesta. ¿No puedo y es la decir siguiente. paso como en las 7:30? ¿Puede usted decir paso? Diga usted paso. No, porque a lo mejor me toca algo peor. No, diga usted paso. No me atrevo. Se lo hubiera leído igual. Pero me hubiera dado el gusto de oír lo del paso. A propósito de paso, pasotas y pasar. Supongamos que su hija lleve una temporada asistiendo a locales de rock duro y frecuentando ambientes heavies. De súbito, y de forma muy enérgica, ella le anuncia que se va a vivir con uno de sus amigos heavies, el más radical de ellos. ¿Cómo se lo toma? Pues mal, supongo. Lo que pasa es que lo veo bastante improbable porque tengo una hija que es muchísimo más seria, muchísimo más responsable que yo. O sea que lo veo bastante difícil. Imaginemos que donde he dicho heavy, digo skinhead. Y eso no significa prejuzgar. Hay no. skins de derechas, Sí. de izquierdas. Exacto, sí. Ya le digo que lo veo bastante improbable, o sea que no me preocupa en Qué absoluto. mala es la bombonera. Es que es verdad que... Pero convirtámoslo en una hipótesis de trabajo. Eso está sucediendo ahora mismo. Eso es divertido. Un Además, señor con cabeza rapada está en su casa y se va con su sí. hijo. Puede ocurrir. Y desde luego, yo creo que sería un error oponerse. Sinceramente creo que es un error oponerse. Precisamente acabo de sacar ahora un libro para adolescentes que se llama Padres, que es precisamente sobre la relación de los padres y los hijos en la adolescencia. ¿Qué pontifica, si es que pontifica en este libro? No, me río. Me río de cómo son las relaciones entre padres e hijos en esa edad, porque son bastante complicados, ¿no? En la adolescencia. Y entonces es lo que piensan los padres sobre los hijos y lo que piensan los hijos sobre los padres. Yo creo, volviendo a su pregunta, que es un error oponerse a ese tipo de cosas, sobre todo en el caso de mi hija que tiene 18 años y podría hacer lo que le diera la gana, ¿no? Hay padres que no saben lo que ha sido bueno ni lo que es bueno para ellos y en cambio están empeñados en decirles a sus hijos lo que es bueno y lo que es malo, como si fueran dictadores. Sí, eso pasa. Yo siempre le digo a mis hijas que recuerden una frase que a mí me chocó y que es, uno dice cuando tiene 10 años, papá lo sabe todo. Cuando tiene 15 años, qué pesado es papá. Y a los 45 años dice, qué razón tenía papá. Eso nos ocurre a todos y les va a ocurrir a ellos también. O sea que muy probablemente las cosas que ellos encuentren absurdos ahora las comprenderán más adelante, lo cual no quita que no haya algunos padres muy pesados, que también los hay. Hablando de padres y de relaciones padres, hijos, esposo, esposa, usted sí habla y pontifica alguna vez en algún libro, El síndrome de Rebeca, sobre la posesión que ejerce el amante que ya ha sido despechado, que ha sido desahuciado o que simplemente se ha ido, el separado o el divorciado, sobre su anterior cónyuge a la hora de condicionar la elección de nueva pareja. Explíquenos eso de forma que podamos entender. A ver, si a mí era un tema que me interesaba, este es un libro que a mí particularmente me ha dado muchas satisfacciones, es un libro que se ha traducido, que se vende en Alemania, que se vende en otros países, y yo quería reflejar cómo, al igual que la sombra de los padres es muy importante en las personas, como por supuesto dijo Freud hace mucho tiempo, también el fantasma de un amor anterior, cuando uno ha tenido a alguien que ha sido muy importante en su vida, obviamente esa persona al desaparecer tiene que dejar algún rastro, ya sea bueno o malo, de alguna manera influencia las relaciones siguientes. Entonces yo lo que yo decía era, por eso se llama el síndrome de Rebeca, se llama Rebeca por la película, por la novela de Daphne du Maurier, que como usted recuerda es una mujer que se casa con un hombre que se ha quedado viudo, ¿no? El señor de Winter, aristócrata. Exacto. ¿Cómo se llama la ama de llaves? Se llama la señora Danvers. Danvers, muy bien. Adelante, premio y siga jugando. Bueno, pues entonces es vivir con la sombra de ese amor anterior, ¿no? ¿Y cómo se reacciona? Pues se reacciona muchas veces, hay gente que reacciona buscando el amor perdido, si usted se fija incluso en personas que conozcamos, Ronald Reagan, por ejemplo, sus dos mujeres son físicamente iguales, es como si hubiera querido repetir el modelo, es verdad, y eso de hecho le pasa a muchos hombres, ¿no? Una vez que una relación ha fracasado, busca una persona muy similar a la anterior, o por el contrario,
y esto le suele ocurrir más a las mujeres, busca exactamente lo opuesto, ¿no? Es como decir, bueno, esto no fue bien, voy a buscar exactamente lo opuesto. En otros órdenes, en el político, dicen a veces la influencia del vencido sobre el vencedor. ¿Es así? Claro, es lo que usted está diciendo. Sí, yo creo que se puede decir eso mismo. Yo lo que quería reflejar es eso, es que cuando uno ha tenido una persona importante en su vida, aunque esa persona haya desaparecido de la vida inmediata, sigue influenciándonos para las relaciones siguientes. ¿Cómo? ¿Con mala uva? No. En la elección, o sea, nos influencia el momento de elegir una nueva pareja. Pero usted va más lejos. Usted dice que el ex lo que hace es obstaculizar la separación o el divorcio, desenterrar el hacha bélica y transformar lo que era amor en odio furibundo. ¿No me equivoco? Es no, eso, ¿no? pero yo es lo que quería explicar. Ese es un caso, ¿no? De ese tipo de persona. No habla por usted, perdone la impertinencia. No, sinceramente no hablo por mí. No, yo lo que quería reflejar es otra cosa que yo creo que le ocurre a todo el mundo, porque esto podría ser un caso particular, ¿no? Pero lo que sí ocurre a todo el mundo es que todo el mundo que ha tenido una relación importante en su vida, esa relación influencia, ya sea para bien o para mal, en la relación siguiente. Y eso se refleja incluso a veces físicamente, como en el caso de buscar una persona similar, o por el contrario, de buscar una persona que es todo lo opuesto de lo que ha sido la pareja anterior. Me lo pone usted en bandeja. ¿Verdad que se lo he puesto facilísimo? Sí. Venga, dispare. Un momento, a ver si lo digo. ¿Qué ha obtenido usted en su matrimonio por lo civil en Viena que no obtuviera en su primera relación de pareja? Bueno. Hay que pensarlo. No, lo que pasa es que tampoco me gusta así hablar de temas tan personales. Yo diría que yo me casé demasiado joven y que entonces la ventaja que tienen los segundos matrimonios, hablando en general, yo pienso que todo el mundo que tenía un segundo matrimonio estará más o menos de acuerdo conmigo, es que uno es mucho más cauto y procura elegir algo que le va más a su forma de ser. O sea, no solamente se elige con el corazón, sino se elige también con la inteligencia. Este programa se llama Cerca de ti y tiene la obligación periodística de acercarse un poquito. Ha visto usted que se aprieta pero no se ahoga, en todo caso ahogaremos luego. Hablemos de Carmen Posadas, volvamos a la escritora, a la mujer que ha hecho un esfuerzo para independizarse a través de la literatura. Hay quien no reconoce esa calidad literaria. Bueno, yo... ¿Qué le replica usted? A ver, yo es cierto que he escrito libros de consumo, digamos, ¿no? Están aquí sobre la mesa, han sido libros que se han vendido mucho. Y muy bien. Y muy bien. Y por el contrario tengo otros libros, como puede ser este libro de cuentos cortos, que se llama Mi hermano salvo de otras mentiras, y lo que es la literatura infantil, que es otra faceta completamente distinta. ¿Por qué infantil? ¿Por qué escribe usted sobre todo género infantil? Empecé escribiendo para niños, de pura casualidad. O sea, yo no lo planeé así, sino que... Bueno, porque el primer libro que yo escribí cuando era muy pequeña, cuando tenía como 15 años, lo llevé a editar y me salió un libro de niños. Yo no lo hice a posta. ¿Le salió un cuento místico? Sí, es verdad, no lo quería decir. ¿Por qué no quería decirlo? Pues porque suena esto así como muy beato. Ah, sí, pues lo voy a decir 3 veces. Hizo un cuento místico, místico y místico. Y además, es usted muy creyente. Sí, yo soy una persona muy religiosa, eso sí es cierto. Para mí es muy importante. Que les preguntan, dígame personajes históricos, y empiezan siempre, Santa Teresa. Pues no diría yo que no. A mí Santa Teresa me interesa mucho, no solo la parte religiosa, sino que considero que es una gran escritora. Gran escritora. Vamos a escuchar a un buen escritor, a Michi Panero, a quien conocen bien los lectores de Diario 16, una persona que utiliza su ironía para hacerle esta pregunta. Tú, Carmen, creo que escribías desde pequeña y compaginas un poco ahora tu notoria afición intelectual con lo que se ha venido a llamar la jet set o la vida, digamos, de la alta sociedad. ¿O me equivoco? Oye, estas dos cosas son compaginables. Lees mucho mientras vas a fiestas. ¿Sí? Que si leo mucho cuando voy a fiestas, no, solo cuando voy a fiestas decididamente no leo, pero leo mucho, eso sí es verdad.
Y es curioso que Michi haga esta pregunta porque yo le considero bastante más inteligente que todo eso. Yo creo que se puede compaginar. No, en el sentido, no, por supuesto que es inteligente. No, quiero decir que es una pregunta un tanto ingenua el pensar que no se puede compaginar una vida, digamos, frívola, para ponernos en el peor de los casos, con una vida intelectual. Yo creo que es una... ¿Sí? No, yo creo, bueno, yo confieso que tengo una faceta frívola de la cual no quiero renunciar porque creo que es bastante importante en la vida. No reniega usted. Y tengo una faceta mucho más seria a la que no puedo renunciar. El señor Panero había hecho otra pregunta que por necesidades sinópticas de este programa no sale en pantalla, pero ya que usted se mete con él, yo le hago la pregunta. A ver, no me meto con él, que conste, no me meto con él. Conste que no se mete con él. La pregunta era si ha estado usted más influenciada por el nuevo periodismo americano, por el nuevo periodismo español o por los humoristas ingleses. El nuevo periodismo americano me interesa, pero hasta cierto punto. Creo que hay personajes que luego han pasado a la literatura, como puede ser Tom Wolfe, que es un personaje importante y que ha hecho un libro que a mí me interesó mucho. El nuevo periodismo español, en la literatura creo que no ha aportado gran cosa, francamente, y los humoristas ingleses han influenciado mucho. Por ejemplo, ya sé cuál me va a decir. Bueno, Woodhouse, supongo que estaba esperando que dijera eso, ¿no? Pero hay muchos más. Hombre, no sé si podríamos encuadrarle en eso, pero por ejemplo Oscar Wilde, que es un hombre que tiene una gran ironía y un gran sentido del humor, y muchos otros. Vamos a continuar con un pequeño respiro, habla un amigo suyo. Pero antes del respiro, pues vamos a la parte amarga, porque ese es un programa destinado a incordiar. No, solo preguntarle si es consciente, después de lo que hemos visto y leído de su obra y de su vida, si alguna parte de su éxito comercial, literario, si usted es consciente de que puede proceder, primero, de la cualidad de esposa de, y la consiguiente aparición en este mundo multicolor de las revistas, y incluso, si usted me permite, de escándalos económicos como el de Ibercoper, en que se haya visto inmerso el señor Mariano Rubio. A ver, bueno, me alegro muchísimo de que haya esta pregunta. Vaya. Primero, le voy a decir, el libro mío más conocido, que es el de los yuppies, salió antes de que yo me casara. O sea que directamente no tiene absolutamente nada que ver con mi matrimonio, el éxito que tuvo ese libro. Luego yo tengo libros que están traducidos a muchos idiomas, al inglés, al alemán, al japonés, al danés, y le aseguro que ninguna de esas personas sabe con quién yo estoy casada. O sea que no creo que influya para nada. Lo que sí me ocurre es que me resulta bastante difícil el quitarme esta etiqueta un tanto superficial que da el salir en las revistas. O sea, para mí es bastante difícil el compaginar cómo me gustaría a mí llevar mi vida literaria, digamos, ¿no? Mis apariciones que tienen que ver con los libros y todo lo demás, cuando existe esa interferencia. Bueno, esa es una excelente oportunidad que le brinda el programa para puntualizar lo que usted desee. Vamos a prestar atención, le decía un amigo suyo, se trata del subdirector del diario El Mundo, seguro que conoce usted su nombre, Manuel Hidalgo, cuando quiera. Carmen, como recordarás, nos conocimos cuando yo dirigía y presentaba en televisión aquel magazine por las tardes que se llamaba Tal Cual, no otro que se hizo después, sino el auténtico hace 5 años o por ahí. Tú habías sacado entonces uno de tus libros, El síndrome de Rebeca, y después nos volvimos a encontrar con ocasión de un guión, de un trabajo sobre una obra de Edgar Neville para la película Una mujer bajo la lluvia. Hicimos juntos el guión con Gerardo Vera. Yo te quería preguntar, ¿cómo te llevas con 3 mujeres? Con la mujer que realmente eres, con la mujer que tú quisieras ser y con la mujer que los demás creen que tú eres. Bueno, qué pregunta tan difícil, Manuel. Esta es tremenda, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo me llevo con la mujer que yo realmente soy? Me llevo bien, pero intento mejorar, como le decía antes, que estoy en la reforma permanente. Siempre hay cosas de mi carácter que intento reformar y hago un gran esfuerzo para reformarlo. Con la
el resto de la gente cree que soy, no me identifico para nada, porque es que realmente todo parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Pero le pesa lo que los demás puedan pensar? La mirada frívola que puedan poner en Es usted. inevitable, sí, claro que me pesa. Lo que pasa es que también se aprende a convivir con eso y de vez en cuando es divertido, ¿no? Porque de vez en cuando es divertido el aparecer o el hablar con una persona y que diga, ay va, pero si es que yo tenía otra imagen completamente distinta de ti. Eso es gratificante de cierto modo. ¿Y cuál me he quedado con una mujer? ¿Me falta una mujer? Lo que usted creía ser... la que soy, la que creo ser. La que los demás creen. Me falta con la que yo quisiera ser, ¿no? ¿Cómo me llevo con la que yo quisiera ser? Sí, claro. Pues con esa no me llevo, porque nunca llego a serlo, ¿no? Porque como antes le decía, estoy en la reforma permanente, supongo que alguna vez lo conseguiré. Estaba yo pensando en su Hyde y Jekyll y esas diferentes identidades y estaba pensando en otra cosa. Quizá me haya visto usted ligeramente ausente. Ha dicho Manuel Hidalgo, el programa tal cual, el auténtico y que era el suyo. Yo no he entendido eso. Hay programas de televisión auténticos y otros falsos. Este es falso, es auténtico. El que hacía usted era semifalso. yo creo que eran todos de verdad. No, al que se refiere que debe haber habido dos programas con el mismo nombre y distintos. En cualquier caso, el suyo era anterior, pero... Ahí está, pero serían los dos auténticos, supongo. No, claro, no lo sé. No sé a cuál se refiere, la verdad. Vamos a seguir adelante. La opinión que tiene la editora es como la opinión de la mamá intelectual, supongo, en algún caso. Sí. ¿Cómo es su editora? Pues para empezar es muy amiga mía, Imelda. Es una persona a quien yo admiro mucho y a la que, aparte de tenerle mucho respeto, también la quiero. No, es cierto, sí, me lo pregunto y le tengo que contestar. Pero no le haga la pelota, porque, entre otras cosas, no le va a servir de nada. Ella tiene algún reproche que hacerle. Uy. A ver. Vamos a escuchar a Imelda Navajo. Pues yo creo, Carmen, que tú eres ese tipo de autores que en el fondo dan mucho trabajo a los editores, porque nunca se sabe dónde empieza la relación como amiga y acaba la de escritora, ¿no? Hombre, yo creo que en toda nuestra relación, desde hace 6 años en que tú empezaste a publicar en esta casa, pues las dos hemos aprendido mucho y además una de las cosas más positivas que yo creo que ha habido entre la relación entre Temas de Hoy y tú como autora ha sido que eres una autora que admite muy bien las sugerencias del editor, aunque en el fondo acabas haciendo siempre lo que quieres, ¿no? Y otra cosa importante, en realidad, además, yo creo que no solamente tu caso, sino el de otros autores de esta casa, es que la verdad es que das bastante trabajo, porque hay que estar constantemente diciéndote, Carmen, muy bien, esto lo has hecho de maravilla, tienes que continuar así, y en el fondo yo creo que eres una persona bastante disciplinada y, aunque, repito, yo creo que acabas siempre haciendo lo que te da la gana. A mí me gustaría preguntarte una cosa, Carmen. ¿Cuál es tu mayor ambición como escritora? Bueno, mi mayor ambición como escritora es escribir una novela, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Sobre? Es una novela, bueno, un poco sátira social, porque a mí es lo que me divierte. Como siempre. Un retrato de sociedad. Retrato irónico. Sí, que es lo que me gusta. Pero por otro lado también es una historia de amor. Y es una novela que me está dando muchísimo trabajo y que me va a llevar mucho tiempo. Y por eso hace tiempo que no publico nada. Estoy con esta novela porque la quiero hacer muy, muy bien. Yo he tenido en mi carrera, hay gente que dice que he tomado atajos, es cierto, yo he tomado un atajo en el sentido de que he publicado libros de fácil lectura y todo lo demás, y en cierto modo eran pasos que yo necesitaba dar para llegar a esto. ¿Se siente usted ya madura como narradora, como novelista? Creo que sí. ¿Sí? Yo creo sí, por aquellos como los franquistas cuando decían, tenemos ánimo de apertura, pero no tenían apertura, tenían ánimos. ¿Creo o sí? Sí, yo quizá nunca afirmo así muy rotundamente las cosas, pero pienso que sí. Yo creo que escribir es un oficio, y es un oficio que yo he ido aprendiendo poco a poco y que sé un poco más de lo que sabía cuando empecé. A propósito del franquismo, ¿por qué es usted? No ponga esa cara. No, es que le tengo miedo. Eso es de lo que se trataba desde hace un ratito. ¿Por qué es tan indulgente y tan condescendiente con la dictadura de Franco? No es cierto. Sí. No, yo tengo pienso la prueba. que no. A ver, dígame usted por qué no.
No, no es cierto. Dígame por qué. No, yo lo que pasa es que a mí lo que me ocurre Sí. es que yo soy extranjera, para empezar. Yo no soy española. Bueno, usted entonces- tiene la doble nacionalidad. Sí, Sí. sí, lo que pasa es que de nacimiento soy uruguaya. Sí. Entonces, yo creo que en España tiende a haber dos posturas muy rígidas con respecto a lo que fue la figura de Franco. Hay o los partidarios o los detractores, y además muy claramente definidos. Yo no me considero ni uno del otro porque precisamente lo he vivido desde fuera. A mí nunca ha sido algo... Yo sí viví una parte de la época de Franco aquí, pero nunca lo he vivido en un bando, ¿no? La frase es que era una dictadura blanda, si exceptuamos los años que siguieron a la guerra, manejada desde las alturas por un personaje senil al que sus propios ministros no le hacían caso. Era una dictadura blanda y no había que meterse con ella. Y punto. Lo que pasa que eso es un... Está sacado del contexto. No está sacado de contexto. Es una cita de alguien. Ahora no le podría decir de quién. Es alguien que Está yo publicado en la revista Panorama el 6 del mes 5 del año 90. Sí, probablemente sea algo que está tomado de mi libro Quién te ha visto y quién te ve. Lo que pasa es que no le puedo decir de quién es la cita porque no lo recuerdo, pero no son palabras mías. Yo tengo mucho cuidado de no dar opiniones propias. Hablaremos de ese libro de Quién te ha visto y quién te ve, sobre los idealistas que luego se han hecho materialistas. Vamos antes a examinar una parte importante de su vida, que es su matrimonio actual. ¿Cuándo fue hecha esa foto? Esta foto está hecha hace dos años, una cosa así, en Chile. Un viaje que hicimos, un viaje de trabajo de mi marido, que fuimos a Chile. Bueno, me voy a poner imposible, vamos a ver. Su marido, banquero. A un banquero uno le imagina el amor profesional por el dinero. ¿Usted se reclama más etérea, más intelectual? ¿Sí? Él tiene 62 años, usted tiene 40. Dígame usted, cuando la edad une menos o no puede unir todo lo que uno quisiera, ¿cuál es el tronco, el núcleo vertebral de su actual unión? Bueno, yo creo que la edad esto es un tópico espantoso, pero Sí. es la realidad, no es importante en las relaciones, lo que es importante son las afinidades y nosotros tenemos muchas. ¿Le interesa a usted la economía? No entiendo ni palote de economía, no entiendo nada. ¿De qué se habla en casa de un exbanquero? Por ejemplo, ¿se habla más de política monetaria, de golpes de moneda, de monetarismo o de paro, o de nada de eso? No, en realidad de paro y de cosas así de que tengan que ver directamente con la economía, Sí. yo algunas veces le pregunto a Mariano qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro porque no entiendo nada. Lo que hablamos nosotros más es de cosas que nos gustan a los dos, ¿no? Como puede ser un libro que algunas veces leemos juntos o comentamos. ¿Leen ustedes juntos en voz alta? Sí, eso es una cosa que yo Qué hacía. bello. A mí me gusta mucho, lo hacíamos en casa con mi padre. Quizá Que su por padre, eso. que también, según tengo entendido, era profesor de literatura. Mi padre en una época fue profesor de Diplomático, literatura, sí, por vocación. Sí. Mi padre es un enamorado de la literatura y en una época cuando era muy joven dedicó unos años de su vida a eso. Y entonces siempre hemos leído en voz alta en casa. Ajá. Y yo lo he instaurado también en mi familia ahora. Y lo hacemos con mi marido y también lo hago con mis hijas. ¿El poder o el dinero? ¿Qué me gusta más? ¿Qué le ¿Qué me interesa interesa más? más? El dinero yo nunca le he tenido mucho apego. Comprendo que es un error, comprendo que hay que tenerle apego al dinero. Pero yo no se lo tengo, y es un error. Y el poder me resulta más interesante desde el punto de vista intelectual. Explíquelo un poco más. Los mecanismos psicológicos que hacen que una persona se interese por el poder. ¿El poder influir sobre las personas? No el poder para ejercerlo yo, sino Ya. el poder para estudiarlo, ¿no? O sea, por qué determinado personaje, y eso en la historia es bastante curioso, por qué personajes incluso muy ridículos físicamente, como puede ser Hitler o como puede ser Mussolini, de repente atraen a las masas de ese modo. Me interesa desde el punto de vista intelectual el poder, creo que es una cosa interesante estudiar. El vivir con una autoridad monetaria, por cierto, ¿qué hace su marido actualmente? ¿Qué hace? Él no puede todavía... Sí, sí. él no puede todavía trabajar en nada que esté Sí. relacionado con banca. Durante 2 años, ¿no? Durante 2 lleva años, uno ya. eso es. Y entonces hace distintas cosas, asesora a países sobre temas concretos, hace estudios económicos sobre distintas cosas. Y yo creo que hace lo que le gusta, que es lo importante. Lo que le gusta es Sí.
¿Influir? No influir, no, pero No. trabajar en lo que a él le gusta, que es precisamente eso, ¿no? Los números. Cuando uno le dice eso de que las personas que han ocupado cargos así tienen información privilegiada, ¿a usted le cambia la cara? Es curioso porque todo el mundo tiende a pensar que Sí. existen muchas conjuras y que existen manos negras y todo lo demás. Yo, mi experiencia en lo que he visto tanto de niña en casa de mis padres o ahora que estoy casada, de cosas que tengan que ver con el poder o con las personas que mandan y todo lo demás, es que todo es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, no existen las conjuras son muy difíciles en el sentido de que es prácticamente imposible que nadie se vaya de la boca, que nadie cuente, Yeah. con lo cual es muy difícil, y esa es mi experiencia con haber estado cerca de personas así. Es mentira. Quiero pedirle su opinión sobre dos momentos muy concretos. Su opinión como señora de Mariano Rubio y le ruego que acepte este peaje. El primero es cuando sucede la oleada de acusaciones por el caso Ibercorp, el problema de la anomalía en la compraventa, según tengo entendido, de las acciones en que su marido era titular, uno de los titulares. Anomalía no, que se pusieron, que en la identidad esta pusieron su nombre con unas iniciales, de la cual él no tenía absolutamente En todo nada que caso, presuntas irregularidades Bien, en compraventa bueno, sí. de títulos, etc. ¿Cómo le afecta eso a su vida privada? Es muy desagradable el verse juzgado y condenado cuando ni siquiera se le ha oído a uno, ¿no? Yo creo que eso es lo que es bastante trágico de la prensa hoy día, y que lo ha sufrido muchas personas, y que yo creo que es lamentable en el sentido de que también le resta mucha credibilidad a la prensa, ¿no? El pensar de que un periódico o Sí. una publicación, por el mero hecho de vender, pueda juzgar y condenar o levantar un escándalo que no tiene ningún fundamento, simplemente por ganar dinero. Ese es el libro, uno de los libros que supongo que se hicieron sobre el caso. Me interesaría también saber, cuando luego, en el acto del relevo, el presidente del gobierno tiene frases muy estimulantes para don Mariano Rubio. Le dice, ha sido usted un gran servidor del público, honesto consigo mismo. Ese espaldarazo moral, ¿qué significa para usted y para su marido? Hombre, naturalmente es muy importante, porque cuando uno está siendo de alguna manera cuestionado precisamente en su integridad y en las cosas que más se ha tenido cuidado de que nunca pudiera ser cuestionado, ¿no? O sea, realmente es muy duro que a uno le acusen de cosas que precisamente ha tenido mucho cuidado nunca en cometer. Pues entonces es muy importante que alguien como el presidente del gobierno salga a decir las cosas como son. ¿Resarce, compensa, equilibra todas las insatisfacciones anteriores? Hombre, calumnia que algo queda, ¿no? Pero la herida está cerrada. Sí, yo creo que al final el tiempo pone todo en su sitio, al final se sabe cómo son las cosas en realidad. Lo que pasa es que en el momento cuando se está viviendo es muy duro porque ni siquiera uno tiene la capacidad de defenderse. ¿Recuerda algo del día en que dimitió su marido? No, él no dimitió. Él no dimitió. Puso su cargo a disposición del gobierno. Ah, sí. Digámoslo así. Sí, bueno, pero en fin, ¿Qué luego cara continuó tenía hasta aquel el día? ¿Qué final. recuerda? ¿Alguna frase? ¿Algún sentimiento? No puedo decir que recuerde ¿Comunicaba? nada en concreto. Eran muchos acontecimientos que tenían lugar al mismo tiempo y que los íbamos viviendo muy deprisa. Yo creo que lo que queda, si yo tuviera que decir qué sentimiento queda de toda aquella época, es un sentimiento de impotencia, el estar completamente incapacitado de defenderse contra una injusticia. Sobre todo para usted, porque ha dicho que en este país hay un exceso de materialismo, una saturación materialista, y que volveremos a soñar muy pronto, ha dicho usted, con el Che Guevara. Se le ha ido un poco la mano en todo eso, ¿no? O con alguien parecido. Con alguien parecido, Usted es muy, perdone, no es tan de izquierdas, iba a decir muy de derecha, no es tan de izquierdas para decir eso. Yo la verdad es que no sé muy bien de qué soy. He dicho que no es tan de izquierdas ahora. No sé bien de qué soy. Pero lo que sí creo es que los 80 fueron unos años de un materialismo exacerbado y llevado ya al ridículo, ¿no? Y una escala de valores verdaderamente absurda, ¿no? Realmente era mucho más importante la forma que el fondo,
Y sin ir más lejos, se nota mucho en el tipo de personaje que se ensalzó en los años 80, ¿no? Y que todavía están en el candelero. Reflejan mucho lo que eran los valores de esa sociedad. Yo creo que los 90 han venido las vacas flacas y por ende los valores van a volver mucho más a los valores reales, o a lo que deberían ser los valores reales. Yo no creo que volvamos al Che Guevara, porque el Che Guevara es un personaje que tuvo su momento, pero sí creo que volveremos a los valores, a valorar otras cosas más idealistas. Sí. ¿Talento o prestigio, Carmen? ¿Qué va antes? ¿Qué prefiero? Sí. El talento, por supuesto. El talento. Gracias por su sinceridad. Dice Carmen Posadas que de la misma forma que uno cuando se separa o se divorcia sigue siendo un poco prisionero del cónyuge anterior y que se divorcia como si cometiera un pecado, nosotros nos sentimos prisioneros de su personalidad. Sabemos que en algún momento ha pasado una tensión. ¿Amable o poco amable? No, ha sido usted mejor de lo que yo esperaba. Eso no es ningún piropo. Nos volveremos a ver en la segunda cadena aquí desde Sant Cugat, en Cerca de Ti, evidentemente con nuestro dromedario y con otro invitado. Feliz semana, amigos y amigas.